No somos nadie, mis amados hermanos, polvo de la tierra. Lo que somos es un vaso que Dios usa. Y que a través de este medio los que puedan sintonizar, hermanos, estas transmisiones puedan recibir la bendición a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, les invito para que hagamos una oración y pidamos al Señor su guianza, que no sea el hombre, que no sean estos labios, sino que sea la potencia de su palabra y de su Santo Espíritu ministrando y capacitando a su pueblo. Oramos, hermanos, para honra y gloria del Señor. Padre Santo, Creador de los cielos, de la tierra y de su ornamento, Dios mío y Rey mío, Hacedor mío, gracias a tu amor y misericordia es que, Señor, podemos estar en este lugar, que una vez más podemos participar, Señor, de este maná que desciende del cielo, Padre Santo, para fortaleza de tu pueblo, para bendición de los hogares y de las familias. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para entender y comprender que aún, Señor, en este siglo, el príncipe de las tinieblas y de este mundo, Señor, sigue gobernando, pero poderoso eres, Dios de la gloria, para apartar a tu pueblo, Señor, de todo esto. Por eso te pedimos que descienda tu ciencia, tu sabiduría, que nos llenes, Padre Santo, de tu Espíritu bendito. Ayúdanos, Padre amoroso, a entender, a discernir, pero sobre todo a poner por obra tu santa palabra, para apartarnos de todas estas cosas que no convienen, porque tú demandas a tu pueblo diciendo así: sed santos, porque yo soy santo. Por eso en esta hora, Señor, venimos, Padre mío, en tu nombre y en tu palabra, para ser el vaso, el portador, el atalaya, Señor, y el anunciador de que, Señor, tu venida está cerca y tu pueblo debe estar preparado. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de gozarnos en tu bendita presencia. Gracias, Dios mío y Rey mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a este tema: hechicería, brujería en las familias. Y para esto, hermanos, vamos a la primera cita que se encuentra allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo número 18. Gloria al Señor. Hoy vamos a escudriñar, mis amados hermanos, esta hermosa palabra. Es palabra fiel y verdadera, palabra de vida eterna. Jeremías 7, versículo 18 dice así, en el nombre de Jesús: los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. Amén. Bien, amada iglesia, decíamos el título de este tema: hechicería y brujería en la familia. ¿Por qué decimos que en la familia, hermanos? Porque mire que allá en casa, yo sí quiero decir, hermanos, en el amor en Cristo, seamos conscientes de que dependiendo, hermanos, de nuestra fe, dependiendo, hermanos, de las convicciones que cada uno de nosotros tengamos acerca del conocimiento de Dios, es como vamos a instruir a nuestros hijos. Porque aquí, hermanos, las familias completas hoy en día, hermanos, están haciendo este tipo de cosas. Pero para poder entender, hermanos, este versículo nos habla de la parte que le toca a los hijos, la parte que le toca al esposo, la parte que le toca a la mujer, los cuales conforman a una familia. Quizás unos traen la leña, quizás otros encienden el fuego, quizás alguien más amasa, quizás la familia participa de muchas cosas que sinceramente, mis amados hermanos, aunque conocemos y sabemos que es abominable para Dios, le estamos provocando a ira. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que a cada hogar y a cada familia
la bendición entra por la cabeza. Y la cabeza eres tú, varón. La cabeza eres tú, hombre de familia. Por ti va a entrar la bendición a tu casa, a tu hogar, a tu familia. O por ti va a entrar la maldición. Por eso es necesario que como padres, hermanos, evitemos que los hijos de nuestros hijos sigan con aquellas costumbres paganas, con aquellas cosas que, hermanos, Dios abomina. Por eso la familia, hermanos, es importantísima. No solamente que la esposa se haya apartado y ahora crea en el evangelio. No es que nada más el esposo, sino, hermanos, a partir de que conocemos a Cristo, toda nuestra casa, toda nuestra familia, como dijo Josué, sirvamos a Jehová. Por eso, amados hermanos, vamos a entender que lo que se haga en casa, hermanos, perjudica o beneficia a toda la familia. Así que vamos a pasar, hermanos, a la siguiente cita que se encuentra en Deuteronomio 18. Nosotros sabemos y conocemos lo que no le agrada al Señor. Vamos a leer, hermanos, del versículo, gloria al Señor, Deuteronomio 18 del 9 al 15. Dice así, hermanos, la bendita palabra del Señor. Del 9 al 15. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, si nos trasladamos a la antigüedad, allá en el tiempo de Faraón, allá en el tiempo de los egipcios, yo quiero decirles, hermanos, que cuando alguna persona moría, para los egipcios era difícil, hermanos, desprenderse de ese ser querido y recurrían a ciertas prácticas, hermanos, para preservar los cuerpos. Los momificaban, hermanos, los embalsamaban, los ponían en los sarcófagos, en los túneles, y de esta manera, hermanos, pues querían seguir mirando a su ser querido. Procuraban, hermanos, tenerlos ahí años para poderlos mirar, y ellos empezaron, hermanos, a llevarles ropas, a llevarles joyas, a llevarles alimentos, porque ellos decían que bueno, los necesitaban estas personas que ya habían fallecido. Por eso, mire, el pueblo de Israel, que estuvo 430 años allá cautivo en esas tierras, aprendió, hermanos, esas tradiciones. Aprendió, hermanos, a esas prácticas. Por eso cuando Dios levantó a Moisés como un libertador, cuando sacó con poder de Jehová, hermanos, aquel pueblo cautivo y los llevó a aquella tierra prometida, hermanos, empezaron a querer practicar todo esto que habían aprendido, porque fue mucho tiempo y fueron generaciones y generaciones que se fueron transmitiendo, hermanos, estas fiestas, estos sacrilegios, estas actividades que bueno, a Dios, hermanos, nunca le han agradado. Por eso, mire, cuando
el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor les advirtió que cuando entraran a ese lugar a poseerla, no aprendieran, que no hicieran lo que esas personas, que se guardaran de todo esto, porque en ese tiempo cuando el pueblo iba a entrar, hermanos, ya había hechiceros, había agoreros, había sortílegos, había hechiceros, había divinos, encantadores, hermanos, había muchas prácticas abominables a Dios. Por eso, mire, el Señor les estaba advirtiendo que no aprendieran, que no siguieran, hermanos, lo que iban a encontrar ahí. No así tú, dice tu Dios, porque yo levantaré de entre de tus hermanos profeta, a él oiréis. Por eso, hermanos, Dios nos ha hablado desde todos los tiempos hasta la actualidad. Porque la Biblia es nuestro guía. Porque la Biblia, hermanos, nos capacita. No las tradiciones que aprendimos a través de los padres, a través de los abuelos y de una generación a otra, se han ido heredando para provocar a ira a Dios. Por eso, mire, Iglesia del Señor, hoy en día quizás usted diga que no conoce a alguien que sea encantador o adivino o hechicero o sortílego, o que quizás, hermanos, no conozca a alguien que le pregunte a los muertos. Pero yo quiero decirle que todo esto se convierte, hermanos, en una actividad que hoy día se está llevando a cabo aún, escuche usted, en los hogares cristianos. Aún, hermanos, porque solo se ha convertido el hombre, solo se ha convertido la mujer, y quien se ha convertido se guarda de no practicar más esto, pero el resto de la familia, hermanos, se reúne y llevan a cabo sus altares, llevan a cabo, hermanos, sus actividades, que bueno, Dios, hermanos, no está muy contento. No quiere que practiquemos esto. Porque aún, hermanos, quizás les decimos que no lo hagan y ellos quieren hacerlo y nosotros de alguna manera participamos. Por eso, Iglesia del Señor, yo quiero decirles que cuando aquellos egipcios, queriendo, hermanos, preservar a sus muertos, iban, los miraban, les hablaban y les hacían culto. Y todo esto para Dios, hermanos, es algo abominable en su presencia. Y vea que desde aquellos tiempos hasta la actualidad se han ido, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, heredando esas tradiciones paganas, esas costumbres que están fuera de la realidad. Pero esas personas, hermanos, no lo van a entender hasta que sean libres por Jesucristo. Hasta que se les caiga esa venda. Hasta que puedan escudriñar la palabra, porque la palabra, hermanos, tiene todas las respuestas. Mire, un solo ejemplo que compartía yo con mis hermanos de cabina ahorita que llegábamos, es acerca de un famoso cantante, hermanos, cristiano, el cual, mire, que a través, hermanos, de la experiencia, a través, hermanos, del recorrido en el camino del Señor que él tiene, hermanos, se atreva a entonar esta alabanza, según él, esta canción, hermanos, a una amiga que bueno, él tuvo, que llegó a apreciar mucho, pero que esta amiga murió, hermanos, de una enfermedad terrible, y que él, hermanos, le hizo una canción. Y en esa canción, haga de cuenta que está platicando con esta amiga que se llamó Jennifer. Vamos a escuchar, hermanos, no sé si ahí en cabina vayan a poner la letra o nada más el audio. Vamos a escuchar y a leer, hermanos, la letra de este tema que este cantante, hermanos, muy famoso, muy reconocido, está cayendo también en el error. Por eso, hermanos, me atrevo a asegurar que aún en los
en los hogares cristianos está pasando esto abominable delante de Dios. Vamos a escuchar, pongamos atención. Hay una nueva sonrisa en el cielo, sentada en el regazo de mi dulce Señor. Sus manos tiernas corren por tu rostro. Jennifer, lo amaste con profundo amor. Por favor, dale un abrazo de mi parte y dile cuánto anhelo su rostro ver, aunque no ha terminado mi camino. Jennifer, me alegra que estés con él. Jennifer, vivirás, gozarás eterna paz, estarás junto a él. Jennifer. Ejemplo de esperanza y fe, en medio de tu lucha pudimos ver la gracia y el poder de su amor. Jennifer, tu corona tienes ya. Jennifer, vivirás, gozarás eterna paz, estarás junto a él. Jennifer, hoy y siempre. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, no sé si pudieron apreciar, ¿verdad?, lo que a la letra dice este varón cantándole a esta mujer, o más bien diría yo, platicando con esta mujer. Mire que esta mujer, hermanos, ya murió, mas este cantante se refiere a ella como si estuviese platicando con ella. Jennifer, yo sé que estás con el Señor, dale un abrazo de mi parte, porque nosotros estamos enseñados, hermanos, a hablar directamente con Jesús. Nosotros estamos enseñados a sentir su presencia. No podemos, hermanos, mandar a un muerto con un mensaje. No podemos, hermanos, decir que alguien que ha partido y que antes de que muera, hermanos, que está moribundo, decirle, oye, ahora que veas al Señor, pues abrázalo de mi parte o dile que ya quiero estar con Él. No se puede, hermanos, porque estamos cayendo en la abominación, hermanos, de, hermanos, hablar con un muerto, con una persona que ya no está, un vivo hablando con un muerto o una muerta. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos debemos tener mucho cuidado en todas estas doctrinas de demonios. En la actualidad, hermanos, bueno, a través de la historia, para que entendamos este tema, vamos a ver, hermanos, algunos cientos de años después, allá en el libro 2 de Reyes, en el capítulo 21, versículos del 1 al 9. Libro 2 de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 9. ¿Qué aconteció, hermanos, después de que Dios allá estuvo advirtiendo, después de que Dios, hermanos, enfatizó en todo esto? Mire, dice del 1 al 9, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque, como había hecho Achb, rey de Israel,
y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Esta lectura, mis amados hermanos, nos da un claro ejemplo de cómo de repente, hermanos, así tengamos el conocimiento o no, podemos transgredir el mandamiento de Dios. Mire que Manasés era muy joven cuando empezó, hermanos, a gobernar, pero él vino en esa inexperiencia a transgredir, hermanos, lo que Dios le había mandado a sus antepasados y a él mismo que no debería de hacer. Todo lo que, hermanos, se encontró en aquellas tierras, Ezechías su padre, ya los había derribado, los altares, a todo aquello que es abominable a Dios. Mas Manasés los volvió a edificar. Y no solo eso, amados hermanos, mire, en la casa de Jehová, en los atrios, también levantó esculturas. También, hermanos, talló de la madera del bosque, y no solamente en los atrios, sino que, hermanos, en el templo de Jehová, hermanos, puso estas esculturas, siendo que la casa de Dios, hermanos, es para que habite el Espíritu Santo. Es para que desciendan los ángeles desde el tercer cielo. Es para que la palabra, hermanos, se mueva en los corazones. Es para que las alabanzas a Dios se entonen, hermanos. Que se adore y se glorifique a Jehová de los ejércitos. Mas mire que Manasés hizo un altar, hermanos, con todo aquello que él consideraba, hermanos, allá de los cielos, que era para él algo divino. Quizás hizo un altar para la luna, un altar para el sol, para cada estrella, un altar, hermanos, para todo lo que había allá en los cielos. Cuando el Señor, hermanos, sabemos que es un Dios fuerte y celoso. Así que nosotros, hermanos, entendamos de esta parte de la escritura que Manasés no solamente transgredió la ley de Dios, se atrevió a profanar los atrios, se atrevió a profanar el templo y además instituyó, hermanos, legalizó que hubiese adivinos, hechiceros, agoreros, brujos. Todo aquello, hermano, era en obediencia al mandato de Manasés. Estaban con el permiso de poder llevar a cabo estas actividades abominables en la presencia de Dios. Cuán grande ha sido este pecado a través de los tiempos. Pero ahora, mis amados hermanos, vamos a mirar lo que en pleno siglo XXI está aconteciendo, hermanos, en los hogares, en las familias y en toda la humanidad. Mire que hoy en día
ya no se, hermanos, se conoce todo aquello como agorero, que quiere decir, hermanos, que se echa la suerte, pues, se adivina. Ya no hay quizás, hermanos, encantadores. Solamente se ha transformado, hermanos, el término. Porque hoy en día, mire que esto de la brujería y la hechicería se está practicando y quizás usted ni se ha dado cuenta. Si usted es de las personas que cada día se levanta para escuchar las noticias, mirar programas de televisión y sale una persona y le dice que hoy es su día de suerte y empieza, hermanos, a mencionar un signo zodiaco, dependiendo de la fecha en que usted nació, en el mes que cumple años, se le asigna, hermanos, un zodiaco y se lee día tras día lo que se supone que le va a pasar, hermanos, a su signo zodiacal. Y quizás, hermanos, la persona que está diciendo esto le dice: oye tú, Tauro, que de tal mes a tal mes se adquiere este horóscopo. Hoy es tu día de suerte, vas a encontrar el amor, pero ten cuidado, no salgas muy temprano porque puedes sufrir un accidente. Y ahí está la persona, hermanos, diciendo: ay, yo soy Tauro. Yo soy Tauro, pero me va a pasar algo si salgo. Y le hacen caso, hermanos, a esto y deciden no salir porque su horóscopo fue leído y se le adivinó, hermanos, lo que le iba a pasar. ¿Acaso esto no es brujería, hermanos? ¿No es hechicería? La astrología, hermanos, aquellos que dicen que los planetas se alinean y que cada cierto tiempo, hermanos, están las estrellas y las constelaciones y que leen el futuro a través de esto y que pueden prevenir desastres, no es más que adivinación, no es más que encantamiento. Por eso, mire, no haga caso, hermanos, a los horóscopos. Hágale caso a la escritura. Hágale caso, hermanos, a la palabra. Porque algo que hoy en este tiempo se practica también, hermanos, es el famoso tarot, la lectura de cartas. Mire que la persona que tiene problemas, que la persona que sospecha, hermanos, que su esposo o si es hombre, que su esposa le es infiel, acude con estas personas y les comenta el caso y se cree, hermanos, que estas personas que leen el tarot, que leen las cartas, le van a decir con quién anda su marido, con quién anda su esposa. Y le dan señas particulares. Incluso, hermanos, les dicen: si no te preocupes, yo aquí te hago un amarre para que él vuelva a ti. Yo te hago una pócima para que tú se la eches ahí en su baño. Cuando él esté comiendo algo, se lo echas en su comida. Todo esto es brujería, hermanos. Hechicería, pues. Pero la gente, hermanos, dice: pues es que yo quiero que el ser amado regrese a mí. Ya una mujer me lo quitó y si yo llevo una fotografía, llevo una prenda íntima, me hacen un amarre, me hacen un conjuro, entonces él va a regresar a mí. Y esto lo hacen, hermanos, con esa esperanza. Pero todo esto a Dios, hermanos, no le agrada. Y hay muchísimo de qué podemos hablar, hermanos. Por ejemplo, también están los espiritistas. Aquellos que quizás, mire, una persona ya partió y un hijo, una hija que se encontraba lejos y llega y ya lo enterraron, dice: no me despedí de mi ser querido. Voy a ir con una medium, con un vidente, y le voy a decir que invoque el espíritu de mi ser amado para que yo platique con él y me despida. Y mire, se sientan en esa mesa. Y la persona espiritista que dirige empieza, hermanos, a hacer su show ahí de invocamiento, un ritual, hermanos, que no es más que algo satánico.
y de repente el familiar cree escuchar la voz, hermanos, de su papá, de quien haya partido. Y empieza la plática. Y supuestamente esa persona sale contenta porque dice que a través, hermanos, de estos espiritistas pudieron hablar con su ser querido que ya había muerto. No son más que demonios tomando el lugar, hermanos. Por eso esto es abominable delante de Dios. Y esto de los espiritistas se da, hermanos, con mucha frecuencia. Ahora hay una manera muy moderna, hermanos, del espiritismo, porque se supone que ahí la persona muerta contesta a quien le está platicando, pero ahora lo que nosotros miramos es que, hermanos, se consulta a los muertos. Se tiene por costumbre, y más en estos tiempos, hermanos, que las personas que han partido, dicen ellos, al más allá. ¿Quién sabe dónde sea el más allá? ¿Quién sabe a qué se refieran con el más allá? Porque lo que nosotros sabemos es que, hermanos, hay una nueva Jerusalén. Hay un tercer cielo. Hay un paraíso para los redimidos. Por eso yo no sé a qué se refieran con el más allá. Pero bueno, mire, las personas que ya partieron, la gente cree, hermanos, por costumbre, por tradición, porque se ha heredado esta costumbre pagana de, hermanos, levantar un altar para sus muertos. ¿Acaso no es lo mismo que hacía, hermanos, Manasés en levantar los altares para aquellas deidades? ¿Acaso no es lo mismo que Dios les advirtió que no hicieran cuando entrarían a poseer la tierra? Mas hoy en día la gente acostumbra, hermanos, poner un altar para sus seres queridos. Y hermanos, altares solamente debe haber uno: el que le edifiquemos a Jehová de los ejércitos. Y nuestro altar personal es nuestro corazón, a través del cual glorificamos a Dios, a través del cual, hermanos, amamos la obra del Señor. Por eso levantar un altar para los muertos es dar culto a los muertos. Y esto, hermanos, es brujería y hechicería delante de Dios. Porque se cree, mis amados hermanos, que la persona va a venir y necesita ese alimento porque se le pone lo que más le gustaba en vida. Si era tomador, mire, le ponen su botellita de vino. Si era fumador, mire, la marca que más le gustaba y que quizás ya dejó de hermanos, estar en el mercado. Ven cómo le hacen, pero consiguen esa marca. La ropa que más le gustaba ponerse. Hermanos, la llantita con la que nadaba, y mire, todo le ponen ahí creyendo que los va a visitar. Y aún dicen que al siguiente día el alimento ya no tiene sabor, que porque el muertito vino y pues no se lo pudo comer así físicamente, pero que se llevó el sabor, hermanos. Esto es brujería y hechicería. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a ver ahí en un salmo, un hermoso salmo. Salmo 88, versículo 10. Una hermosa porción de la palabra. Salmo 88, versículo 10. Estamos aprendiendo juntos, mis amados hermanos. ¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Levantáranse los muertos para alabarte? Vea lo que pregunta el salmista. ¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Levantárense los muertos para alabarte? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Que no. Porque los muertos están. Aleluya. Y cuando están muertos, hermanos, es que ya no existen.
Es que ya no hay pensamiento en ellos, ya no oyen, ya no pueden mirar, no pueden levantarse de su sepulcro, de su lugar. Por eso los muertos no alaban a Dios alabamos los vivos. Vamos a otra cita, hermanos, en Eclesiastés. Eclesiastés 9, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, para que podamos entender este tema y podamos discernirlo por el Espíritu? Eclesiastés 9, versículos 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice esto, hermanos? Es mejor perro vivo que león muerto. Nosotros sabemos que si el león estuviera vivo, hermanos, es una fiera que destroza. Pero ¿qué puede hacer si ya está muerto? Nada, absolutamente. Más hace un perro vivo, más daño hace, pero también el perro muerto ya nada puede hacer. Pero vea que nos dice la palabra que es más valioso, es más apreciable un perro que aunque sea el más feroz, no se compara con un león, con un tigre, pero ya muerto, hermanos, no es nada. Por eso dice el siguiente versículo, el 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Se da cuenta, iglesia del Señor? Un muerto ya no piensa, ya no se cansa, ya no se fatiga, ya no está. Está en el olvido. Pero los que vivimos sabemos muchas cosas. Sabemos, hermanos, que cuántas horas trae el día. Sabemos, hermanos, lo que acontece en nuestra colonia. Sabemos, hermanos, que estamos vivos, que respiramos, que miramos, pero el muerto nada sabe. Por eso los que aún vivimos tenemos esperanza, hermanos. Pero el que ya murió, ya no es nada. Por eso, amados hermanos, entendamos que cuando una persona muere, la palabra de Dios dice que el cuerpo, hermanos, fue formado del polvo de la tierra y torna a la tierra, de donde fue tomado. Ese es el cuerpo, hermanos. El espíritu regresa a quien lo dio, a Dios. Y el alma, mis amados hermanos, esa es eterna. Esa no muere. Porque es el ser, es la persona, es la esencia. Es la que siente, es la que sufre, es la que se goza, es la que llora. ¿O acaso, hermanos, no decimos cuando estamos sufriendo, me duele hasta el alma? Porque es el alma, hermanos. Y esa no muere, esa duerme, para que en aquel día el Señor la levante. Por eso, mire, la gente acude a los panteones, llevan sus veladoras, llevan sus flores, llevan su comidita, y aunque ya tenga 20 años, hermanos, de fallecido el familiar, mire, le empiezan a platicar. Y le dicen, mira tu hijo qué grandote está. Oye, la mascota que nos dejaste ya se nos murió. Y le empiezan a contar, hermanos, todo lo que ha acontecido como si los escucharan. Y esto, hermanos, cae en el error de consultar muertos. El muerto más no puede oír. Por eso hacíamos, hermanos, mención de este cantante, de cómo le está cantando pues a una muchachita que murió, que ya no está, y le manda un recado al Señor con ella. Eso es imposible, mis amados hermanos. Usted puede hablar directamente con el Maestro. Doble sus rodillas y en oración cuéntele lo que le sucede.
Pero no mande un mensajero muerto, porque no le va a llegar el recado al Señor. Por eso, mire, todas estas prácticas caen en la brujería, en la hechicería. Mire que hoy en día hay jóvenes que han jugado la ouija. Es una tablita, hermanos, pero no es inofensiva, ¿eh? La gente cree que pues es simplemente madera, que contiene números y letras, y que se divierten ahí, pero yo quiero decirles, amados hermanos, tengan mucho cuidado con sus hijos, porque si alguien llega a jugar la ouija, lo único que está haciendo, hermanos, es abrirle una puerta a un demonio para que entre a su casa, para que entre a su vida. Y esto es, hermanos, lo que muchos jóvenes hacen. Y se ponen de moda estos juegos. No hace mucho, hermanos, ahí en el trabajo yo veía a los niños, yo trabajo en primaria, que jugaban el Charlie. Y muchos hermanos no saben ni qué es eso, pero los jóvenes, los adolescentes perfectamente saben lo que significa. Ponen 2 lápices así en forma de cruz y empiezan a invocar, hermanos, al famoso Charlie. ¿Y sabe cuál es la prueba de que han sido escuchados? Los lápices se mueven solos. ¿Acaso esto no es espiritismo? ¿No es invocación, hermanos, de demonios? Todo esto es brujería y hechicería, pero los hijos de cristianos lo están jugando, hermanos. En las escuelas, en los centros de trabajo, y hermanos se divierten, ellos se ríen, se carcajean. Ahora, hermanos, se hizo famoso ahí en WhatsApp el famoso Momo. Yo no sé si usted sepa quién es Momo, pero hermanos, es un rostro de terror. Y se aparece en el WhatsApp así de la nada, hermanos, sin que usted mueva nada, le llega un mensaje con esa foto terrorífica. Son demonios, hermanos, que andan atrás de las personas. Todo por las invocaciones de alguien. Y lo comparten con los conocidos y usted sin saberlo le está llegando ese dichoso Momo. Y tenga cuidado, porque es un demonio más. Se da cuenta que en pleno siglo XXI, hermanos, se está cometiendo mucha brujería, mucha hechicería en los hogares. Y a veces, sin saberlo, hermanos, creemos que no, que esto es inofensivo. Creemos que no va a pasar nada, pero es abominable, hermanos. Y la palabra abominable significa aquello que te da asco, aquello que repugnas, aquello que no puedes tolerar. Por eso, amada iglesia del Señor, recapacitemos. Y si nosotros sabemos, hermanos, que alguien hace estas prácticas, vamos a orar, hermanos, vamos a hablarles, vamos a compartirles de la salvación. Porque así como Manasés instituyó, hermanos, legalizó a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los encantadores, a los astrólogos, hoy en día, hermanos, la Secretaría de Educación Pública ha legalizado también, hermanos, los altares a los muertos. Inducen a los niños en las escuelas a que practiquen todo eso, a que hagan sus ofrendas, a que enciendan los inciensos, hermanos, las velas, las flores y aún fotografías de sus seres queridos que ya no están. Todo esto, mis amados hermanos, es abominable delante de Dios. Todo esto transgrede, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Se ha legalizado ya, hermanos, se ha instituido. En todos los estados de nuestra república, hermanos, están esperando con ansias que se llegue la consulta de los muertos. Y no solo eso, la noche de brujas. Yo no sé si usted ha oído del famoso Halloween. Que, hermanos, el trasfondo de todo esto, escuche, es sacrificio de niños a Satanás. ¿Por qué cree que usan a los niños? Y los envuelven con los dulces, con los caramelos, con la fruta.
Y hermanos, les piden que se vistan, pero ¿de qué cree que se visten? De demonios, de monstruos, de algo desagradable, hermanos. Así que cuando usted, escuche bien, iglesia de Dios, porque a veces nosotros decimos, es que son niños, es que lo único que quieren son dulces, es que lo único que buscan es una fruta, es algo que llevarse a la boca. Mentira de Satanás, hermanos. Si llegan a su casa a tocarle la puerta y le dicen dulce o travesura, no les abra, hermanos, porque son los demonios que están tocando su puerta. Y si usted la abre, usted va a ver a unos pequeños y les va a dar unos dulces, pero en realidad están entrando demonios a su casa. Porque esa fiesta, hermanos, que es hasta, por cierto, extranjera, se practica ya en nuestro país. Y le llaman Noche de Brujas. O sea, más claro, hermanos, antes siquiera lo disfrazaban, pero ahora ya no, ahora es directo. Una noche de brujas, vístete de algún demonio, de algo monstruoso y sal a divertirte. Por eso, mire, el Señor dice, no sea hallado en medio de ti a quien pase a su hijo o a su hija por el fuego. Porque significa que se está ofreciendo, hermanos, a los niños, a todos los demonios de Satanás. Por eso, amada iglesia, alejémonos de estas prácticas. Por eso el Señor dice, sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas, para que no seas partícipe de todo el mal que yo tengo contra ellos. Todo aquel que practica esto es brujo y es hechicero, hermanos. Por eso, en esta hermosa noche, vamos a seguir escudriñando, hermanos, porque aquí el hombre piensa que disfrazando las cosas, hermanos, se va a conseguir algo. Pero ¿qué dice allá en Levítico 20, versículo 6? Levítico 20, versículo 6. El Señor ha dictaminado, el Señor ha sentenciado, hermanos. Conozcamos cuál es la sentencia para todo esto. Levíticos 20, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Hermanos, este versículo es determinante, tajante. El Señor está, hermanos, de esta manera sentenciando a toda persona que haga esto. Así que si a usted le gusta que le lean el café, si a usted le gusta escuchar su horóscopo por las mañanas, si a usted le gusta, hermanos, consultar a los muertos, visitar a los adivinos, a los médiums, a los videntes, está transgrediendo el mandamiento de Dios y está practicando la hechicería y la brujería. Y el Señor ha sentenciado que la persona que tal cosa hace, cortaréle de mi pueblo. Va a perecer, hermanos. El siguiente versículo es Levítico 20, ahí mismo, pero versículo 27. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Esto es para directamente quien, hermanos, hace la función, ya abiertamente. Mire, yo escucho muchas veces los spots de televisión o de radio que, mire, habla un hombre y hasta lo hace en el nombre de Dios. Y dice, tú que me escuchas, tú que me ves, estás sufriendo, no tienes trabajo, tu mujer te engaña, estás enfermo, mira, mándame tu nombre, dame tu fecha de nacimiento y yo te voy a decir cuál es tu problema.
Y ahí está sonando el teléfono, hermano. Y aún la persona le dice, no me digas tu nombre, solamente dime el día de tu fecha de nacimiento. Y le dan la fecha, hermanos, y este hombre empieza a decir, tú eres de tal complexión, eres morena, eres chaparrito. Y la otra, sí, ¿cómo supo? Hermanos, esto es doctrina de demonios. ¿Sí o no? A ti te engaña tu esposo. Ay, ¿cómo supo? ¿Quién le dijo? Mira, vas a venir, vas a traer una prenda íntima de tu esposo, vas a traer una foto y me vas a traer 2,000 pesos. Hermanos, es negocio solamente. Lo único que estas personas quieren es tu dinero, porque te van a defraudar. Tu esposo ni siquiera te está engañando. Pero ahí está, hermanos, la persona que ya, hermanos, por sí misma dice, yo te voy a ayudar. El Señor dice, yo soy tu ayudador. Yo soy tu fortaleza y la roca y tu auxilio en la tribulación. Pero estas personas toman el lugar de Dios y dicen que te van a resolver, pero ¿sabe cuál es la común respuesta de estos hombres? Le invito a que venga a mi consultorio. ¿Por qué? Porque quieren el dinero, hermanos. Todo esto es brujería, es hechicería, es fraude, hermanos. Aléjate, busca el rostro de Jesús, humíllate ante su presencia y obedece sus estatutos y sus mandamientos. Y entonces serás prosperado en todo lo que hagas. Con esto termino, amados hermanos. San Lucas capítulo 16, una lectura muy conocida, pero que, hermanos, nos despeja todas nuestras dudas que quizás aún tengamos acerca de estos temas. Porque quizás usted diga, no, el hermano está mal, yo no ando practicando brujería, yo no ando practicando hechicería, pero escucho mi horóscopo. Y no solo lo escucho, sino que le hago caso. Y eso es brujería, mis amados hermanos. Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Ahí encontramos, hermanos, una historia, algo que el Señor nos dejó para que entendamos acerca de, hermanos, los muertos y los vivos, el rico y Lázaro. Dice así, hermanos, San Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Es una lectura larga, hermanos, pero es necesario para que entendamos este hermoso tema. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, gloria al Señor, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a las puertas de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Es simple y sencillo. El Señor está diciendo que oigamos a Moisés y a los profetas. No, hermanos, ¿quiénes son los que, quién es el que habla a través de Moisés y a través de los profetas? Es Dios. Dios es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestro Salvador. Y he aquí, hermanos, que quizás usted ha oído un testimonio de una persona por ahí que dice: yo estuve muerto tantas horas. Y en esas horas yo fui al infierno. Y en esas horas yo fui al cielo. Pero Dios me permitió regresar para que yo les dé ese testimonio. Hermanos, aquí la palabra es clara: no se puede. No es posible, mis amados hermanos, porque entonces el Señor nos estaría mintiendo. Si usted ha escuchado un testimonio de estos: yo me morí, fui al infierno, y Jesús me dijo: ve cómo es este lugar para que vayas y prevengas a los de allá afuera, a los de allá arriba, a los del mundo. Por eso ahora estoy aquí, para prevenir a todos. Hermanos, esto es falso. El muerto nada sabe, nada conoce, nada puede hacer, hermanos. Es puesto en olvido. ¿Cómo pues va a regresar, hermanos, para poder testificar a los demás? Por eso el Señor es claro: no hagan caso a los muertos, sino a Moisés y a los profetas, que en otras palabras quiere decir: hagan caso a mi palabra. Todo lo demás, hermanos, es brujería, es hechicería, es consultar muertos, es adivinación, es, hermanos, idolatría, es doctrina de demonios. Dios tenga misericordia. El Señor nos está diciendo prácticamente, hermanos, que no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Solamente si a Él le place, hermanos, que seamos llamados a cuentas, pues nos vamos a ir con Él. Pero ya no vamos a regresar, hermanos. No se puede. Pero la gente dice: ay, yo vi el espíritu de mi abuelita que me dijo dónde había un tesoro, y sí, ahí estaba. Doctrina de demonios. Ha sido engañado. Y por eso hoy los hogares están practicando brujería, están practicando hechicería, porque se ha ido, hermanos, heredando generación tras generación, y ellos dicen: yo así estoy bien. Por eso hoy el Señor nos ha hablado una vez más. Todo esto que hemos escuchado, hermanos, es para nuestro bien. Porque mire que aún algunos dicen y creen en la reencarnación. ¿Qué significa la reencarnación, hermanos? Que usted ha tenido otras vidas. Que quizás antes usted fue un gato. Que quizás antes usted fue un elefante. Y usted ahora reencarnó en un hombre. Y tiene la esperanza que cuando muera después usted reencarne en una mujer. Doctrina de demonios, hermanos. Porque está estipulado, conforme dice la palabra, una muerte, hermanos, y después el juicio. Una muerte no dice que vas a morir 3, 4, 5 y hasta 10 y vas a reencarnar en una planta, en una flor. Eso es mentira, hermanos. Nosotros somos únicos. El Señor nos ha hecho perfectos. Y el Señor quiere que tengamos esa ciencia, esa sabiduría de apartarnos de toda brujería y de toda hechicería. Ah, pero es que yo no practico esto, pero cuando me va mal voy y que me hagan una limpia. Eso es brujería, hermanos.
Por eso el mundo está de esta manera, hermanos. Por eso el mundo es un caos y la maldad se ha multiplicado tanto, porque la mayoría de las personas practican todo esto en sus casas, sus hijos, sus tíos, sus hermanos, y quizás ni se habían dado cuenta. Yo les quiero invitar, amados hermanos, en el amor en Cristo, que si algo sabemos es que un día hemos de morir. No sabemos cuándo ni en qué momento, pero el Señor nos ha dicho que mientras hay vida hay esperanza. ¿Esperanza de qué, hermanos? De apartarnos de todo esto, de buscar los caminos del Señor, el sendero del bien, el arrepentirnos, el dejar, hermanos, toda práctica abominable. Solamente levantar un altar en nuestro corazón para adorar a Dios, para que Él sea nuestro guía. Y ahora sí, hermanos, cuando seamos llamados a cuentas, no vayamos a parar a aquel lugar de tormento, ni tampoco vamos a ir a parar al más allá, que repito, no sé qué sea el más allá. Nos vamos a ir a la nueva Jerusalén, a vivir por siempre con nuestro Salvador. Este es el tema de esta hermosa noche, mis amados hermanos. Voy a invitarles para que hagamos una oración por esos hogares que sin saberlo han estado haciendo estas prácticas, para que el Señor les libre, para que el Señor les perdone y les restaure, para que de aquí en adelante, hermanos, solamente tengamos ojos, labios, corazón, pensamiento para Jesucristo. Oramos al Señor. Padre Santo, en esta hora, mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque has hablado, Señor, y los vivos, Padre mío, te hemos escuchado, porque los muertos nada saben. Mas, Señor, aquellos que hablan a los ídolos, que esculpen una imagen y se arrodillan delante de ellas, ¿acaso no viene siendo la misma cosa consultar muertos? Y aún, Señor, dicen, es que los huesos de San Pedro, es que los huesos de San Pablo tienen poderes curativos, Señor. Es doctrina de demonios. He aquí, Señor, todo aquel que ha muerto, haya sido, Señor, discípulo de Jesús, haya hecho buenas obras, Padre mío, está en el mismo lugar, en la sepultura, y más nada sabe y no puede hacer. Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué doblan sus rodillas ante las imágenes? ¿Por qué platican con ellos si es una imagen de una persona que ya murió y que le llaman santos? Y que aún dicen, reciben la respuesta. Todo esto, Señor, es brujería, es consultar a muertos, es adivinación, es agorero, Señor, es sacrílego. En misericordia, Señor, vuelve los corazones de la humanidad a tu rostro, Señor. Que busquen de tu palabra, que consulten, Señor, la Escritura, porque el Señor dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque estamos vivos con este corazón que palpita gracias a Jesucristo. Entreguemos nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra adoración. Hagamos un altar para el Maestro en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que seamos portadores de su gloria, que no seamos cortados de entre su pueblo, sino que seamos sus hijos y que Él sea nuestro Padre y nuestro Dios. Renueva, Señor, las familias. Aparta a los niños de aquellas actividades, Señor, que se les obligan las escuelas, que están practicando con sus amigos, que están metiéndose, Señor, abriendo puertas a demonios, jugando la ouija, jugando, Señor, cuanto brujería, hechicería conozcan. Líbranos de todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para tu pueblo. Declaramos renovación, Señor, para las familias, para los hogares.
porque por tus llagas hemos sido libres y sanados, porque tu sangre preciosa nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha lavado y nos ha hecho santos en tu presencia, Señor. Gracias te damos por este maná, por esta palabra, por esta doctrina, Señor, sana doctrina, que es el discipulado, que es creer en Jesucristo, que es creer en el bautismo del Espíritu y del agua, Señor, para perdón de pecados y para salvación y vida eterna. Gracias, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, Señor. Gracias, Dios mío y Rey mío. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria al Señor. Bueno, de esta manera, amados hermanos, Iglesia del Señor, he cumplido con esta encomienda. Todo sea para honra y gloria del Señor. De mi parte, amados hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, cedo ya el lugar a mi hermano Alan, que continúa con la dirección.